¿Te ha pasado alguna vez que estabas viendo una película y llegas a una parte de la película y piensas, no, pues aquí acaba la película, pero no sucede así? Se pone más largo y cambian las cosas. Y después de otros minutos piensas, no, pues aquí ahora sí se va a acabar la película, pero no sucede así y hay más desarrollos y acabas pues pensando cuándo se va a acabar esta película, cómo es que se va a terminar o acabar. Así es el misterio de Dios. El misterio de Dios es una frase muy interesante que encontramos hoy en nuestra lectura del libro de Apocalipsis. Entonces, hermanos, si tenéis su hoja dominical, vamos a ir versículo por versículo por nuestra lectura de Apocalipsis hoy. El libro de Apocalipsis comienza con Juan, el anciano, en la isla de Patmos, y tiene una visión del Señor Jesucristo. Y es lo que significa la palabra Apocalipsis, revelación. Apocalipsis es una palabra griega y simplemente significa tomar la vela de algo y revelarlo, o sea, quitar la vela. Y en el libro de Apocalipsis vemos que pasa esta cosa, ¿verdad? Que Jesucristo aparece a Juan y después le dice que escriba unas cartas a diferentes iglesias de Asia Menor, o sea, lo que hoy vendría siendo más o menos Turquía y partes de Grecia. Y después de eso, Juan, el anciano, tiene una visión de un ángel fuerte que tiene un librito. Bueno, no es un librito como los libros de hoy, ¿verdad? Bueno, de hecho es un libro grande, sino es como una hoja, pero envuelta. Entonces, él ve que este libro tiene 7 sellos y se hace la pregunta, creo que es el capítulo 5, de quién puede abrir este libro, porque está sellado, y encuentran a un cordero, el Cordero de Dios, quien tiene autoridad para abrir el libro grande. Y encontramos que hay 7 sellos, se rompe un sello y después otro sello, y con estos sellos encontramos la justicia o el juicio de Dios sobre la tierra. Pero después de los 7 sellos hay más. No acabamos con los 7 sellos. Hay 7 truenos que hemos visto hoy. También hay 7 tazas de la ira de Dios. Hay 7 trompetas. Entonces, por eso cuando estuve pensando en el libro de Apocalipsis y en el texto de hoy, pensé que era como una película que pensamos que se va a acabar, pero no se acaba. El texto de hoy, Apocalipsis 10, es después del 6º sello, pero antes del 7º sello. Entonces vamos a ver qué está pasando en este interludio profético. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte. El ángel fuerte es una figura importante en Apocalipsis. Aparece 3 ángeles fuertes en el libro de Apocalipsis. Esta es la segunda vez. Entonces viene este ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. La primera vez que aparece un ángel fuerte tiene un libro sellado con los 7 sellos. Pero ahora tenemos un ángel con un librito pequeño y abierto, y está en su mano izquierda. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. ¿Qué significa eso? Significa que el juicio de Dios no tiene límites. El juicio de Dios viene sobre la mar y sobre la tierra también. Y para nosotros en nuestras vidas, hermanos y hermanas, debemos de reconocer que el juicio de Dios no tiene límites en nuestras vidas.
La justicia de Dios o el juicio de Dios tiene que ver con cada parte de nuestra vida, tiene que ver con nuestras relaciones, familias, lo que vemos, lo que leemos, cómo pasamos nuestro tiempo, cómo gastamos nuestro dinero. No hay límites en cuanto a la justicia o el juicio de Dios en nuestras vidas. Y este ángel fuerte se para con un pie sobre la tierra y su otro sobre el mar. Y después clama a gran voz como ruge de león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Otra vez las 7 cosas. El libro de Apocalipsis mucha gente lo ve como una profecía que tiene que ver con el futuro. Y bueno, sí nos enseña sobre un juicio final, pero en el contexto del primer siglo y el segundo siglo, cuando fue escrito y editado y cuando los primeros cristianos lo estaban leyendo, tenía otro significado también. El libro de Apocalipsis era como un manual para la iglesia perseguida. Era como una guía para aquella iglesia que estaba padeciendo bajo persecución, de cómo seguir la vida cristiana con gozo, aún siendo una iglesia perseguida. Y por eso es que tenemos estos 7 truenos. Pero es interesante porque los 7 sellos y las 7 tazas que leeremos después, sabemos el contenido de estas cosas, de los 7 sellos, porque es descrito muy bien en el libro de Apocalipsis. Pero es interesante ver que los 7 truenos, no sabemos cuál era el contenido de esta revelación. Y dice en versículo 4, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Era el trabajo de Juan el anciano, de escribir y describir lo que había visto y escuchado en estas visiones apocalípticas. Pero cambia una cosa muy interesante. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas como los 7 truenos han dicho, y no las escribas. ¿Por qué? Bueno, yo creo que esto nos significa que el misterio de Dios es más allá de nuestra comprensión. Hay cosas que podemos entender hoy en día sobre el juicio de Dios y sobre la voluntad de Dios, pero hay cosas que nosotros en este tiempo, en la historia, y con nuestra sabiduría o falta de sabiduría quizás, no podamos entender. Entonces hay revelación, hay apocalipsis, cosas reveladas que aún no podemos entender. Por eso es que Juan el anciano recibe esta instrucción de que no debe de escribir estas cosas, sino que los debe de sellar. El ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive y por los siglos de los siglos, el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. El tiempo no sería más. Debemos de reconocer que el libro de Apocalipsis, aunque muchas veces pensamos que es un libro profético, también es un libro profundamente litúrgico. Es un libro que nos describe la liturgia celestial. Y mira esta fórmula del juramento que hace este ángel. Podría ser parte de una bendición o una oración en nuestra iglesia, ¿no? En el nombre de aquel que creó el cielo y las cosas que están en él, aquel que creó la tierra y las cosas que están en ella, aquel que creó el mar y las cosas que están en ella, que el tiempo no sería más. Es un libro de liturgia celestial. Y bueno, ¿y qué está jurando este ángel? ¿Qué está jurando? Que el tiempo no sería más. Para la iglesia perseguida, y realmente hoy en día en España no somos una iglesia muy perseguida,
Pero en partes de la tierra la iglesia sí es una iglesia perseguida. Antes, si lees algo de la historia de la iglesia española reformada episcopal, éramos aquí una iglesia perseguida y podríamos volver a ser una iglesia perseguida. Pero es una palabra de confort para los cristianos perseguidos. El ángel jura alzando su mano derecha y con el librito pequeño, un librito abierto en su mano izquierda, y dice que el tiempo no será más. O sea, sí están los sellos y las tazas y las trompetas y todo esto, el desarrollo del juicio de Dios, pero el tiempo no será más. Versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El misterio de Dios es una frase muy poderosa, pero ¿qué significa? ¿Qué es el misterio de Dios? Pues el misterio de Dios tiene mucho que ver con el juicio final. Muchos cristianos se hacen preguntas: ¿cómo es que un Dios de amor puede mandar a la gente que no quiere estar con Él al lago de infierno, que también es parte de Apocalipsis? ¿Cómo es que un Dios de amor puede existir también con un infierno? ¿Cómo es que un Dios de amor, qué va a hacer el Dios de amor en el juicio final con aquellos que estaban antes del Evangelio o con aquellos que nunca escucharon el Evangelio? ¿Cómo puede ser un Dios justo en ese contexto? Pues hermanos, en la teología hay muchas sugerencias y muchas ideas, pero al fin del día no sabemos cómo se van a resolver estas preguntas. Pero eso es el misterio de Dios. Hay cosas aún selladas, lo que dijeron los truenos, por ejemplo, que no podemos entender, pero el Dios de justicia es el mismo Dios de amor, y el misterio de Dios sí nos será revelado. Pero hoy en día, en nuestro contexto, en nuestro punto en la historia del mundo, simplemente no sabemos. No sabemos cómo contestar estas preguntas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo. Toma y cómelo. Esto había pasado antes con uno de los profetas del Antiguo Testamento, que había visto un librito y un ángel le había dicho: debes de comer el librito. Estamos hablando del profeta Ezequiel. Y dice: te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Qué significa esto, hermanos? Nosotros como iglesia y nosotros como cristianos individuos tenemos la obligación y también el privilegio de anunciar el misterio de Dios. Es a la vez dulce y es a la vez algo amargo. ¿Por qué? Es dulce porque estamos proclamando un mensaje de esperanza, de perdón de los pecados y de reconciliación con el Dios que hizo, como habíamos leído antes, la tierra, el mar, los cielos, todos los animales. Pero también es algo amargo porque la mayoría de los humanos, la mayoría de la gente que conocemos no lo va a aceptar. Aunque es un mensaje bueno, de amor y de esperanza, la mayoría de la gente lo va a rechazar. Por lo tanto, este mensaje del juicio de Dios y del misterio de Dios es a la vez dulce y amarga.
Pero dice el ángel que aún nosotros como Juan, el anciano que está viendo estas cosas y escuchando estas cosas, tenemos la obligación de anunciar esta palabra. Y después de esto le dice a Juan el anciano que tiene que profetizar otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Hermanos, hasta hoy en día, casi 2000 años después de la fundación de la iglesia en Pentecostés, aún hay naciones y pueblos que no han escuchado sobre el misterio de Dios, que no han escuchado el Evangelio de Dios. Nosotros tenemos el privilegio y la obligación de ser una iglesia que va a anunciar estas cosas en todo el mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.